Hello, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora que sea que nos está escuchando. Este es un episodio de Inmunoaventuras, aunque en realidad es como un poco de todo. Hoy tenemos a mis socias, hasta que me da como, me da Una palabra fuerte. como cosa decirlo. Sí, pues nosotras tenemos un proyecto. Kiriam es infectóloga, Carmen es gastroenteróloga y Ana es cirujana pediátrica. Tenemos un proyecto ahorita de montar una clínica, estamos muy emocionadas y pues esto es algo que surgió de poquito a poquito. Nos hemos conocido desde la residencia, nos conocemos desde la residencia Así es. y bueno, pues estamos aquí, queremos En eso hablar de la andamos. clínica y también queremos hablar de nuestras experiencias porque todas hemos estudiado en diferentes lugares del mundo y bueno, Todo empezó, ¿cómo empezó? ¿La clínica cómo empezó? el año pasado El año estuve pasado. hablando con Kiriam un día de que, oye, ¿por qué no hacemos algo? Ya que inmunología se asocia mucho a infectología. Y dije, bueno, vamos a hacer algo. Pero la verdad es que dimos vueltas y vueltas y de repente la idea, se fue el tiempo pasando y dije, vamos a hacer algo. Y Kiriam entonces le dijo a Ana Gabriela es cirujana pediatra. Y entonces Ana Gabriela le comentó a Carmen y Carmen es gastroenteróloga y todas estamos ahí Tratando como Ajá. de encontrar ese, Sí. como ese grupo así, como que cada una ve su área y al mismo tiempo, o sea, cada una tiene su parte, pero al mismo tiempo estamos súper conectadas, ¿no? Porque muchas de las cosas que tratamos en el día a día como que van de la mano, ¿no? Entonces, pues sí, así fuimos de poco a poco y hasta quedamos en lo que estamos hoy, que somos las cuatro aquí, que estamos aquí sentadas hablando. Y bueno, yo creo que también como que ayudó de que todas como nos formamos afuera, ese cambio de mentalidad, de poder trabajar pues en equipo, de poder compartir, de poder, si tenemos algún paciente pues complicado, como reunirnos, hey, mira, encontré este artículo con este tratamiento, vamos a ver cómo se puede pues dialogar y que pues mejorar pues el tratamiento del paciente, ¿no? Entonces creo que fue una también de las cosas, objetivos pues de cuando Sí, empezamos a hablar, que fue el año pasado. exacto. Y que en donde nos formamos, bueno, yo estudié, bueno, todos estudiamos aquí en Panamá medicina, ¿no? Sí. La medicina. Sí. Yo estudié Sí. medicina en México. Ay, verdad, sí, tú estudiaste en México. Sí. Y luego hiciste la residencia de pediatría aquí en Aquí Panamá. en Panamá, exacto. Y Ana Gabriela estudió aquí también Acá en en Panamá. Panamá, la cirugía aquí en Panamá, pero las subespecialidades nos hemos ido afuera a Eso sí. empaparnos un poquito de cómo son las cosas afuera. Entonces, por eso, como Sí, que venimos con diferentes... la idea de esto era como formar un grupo que siempre estuviera como a la vanguardia, actualizándose, educación continua, como tanto nos gusta mencionar, y bueno, parte de eso involucraba pues salir un poco a traer conocimiento de afuera. Sobre todo lo del trabajo multidisciplinario, Exacto. trabajar en equipo acá se trabaja, aquí en Panamá de repente no hay, comparado como lo que hemos visto afuera, se trabaja mucho en equipo. En equipo, claro. Ajá. No, y eso es bonito verlo, la verdad, tener ese tipo de experiencia, ver el trabajo en equipo en otros centros, aprender de ellos, traer un poco de esas ideas, porque al final, a ver, el objetivo principal es siempre lo mejor para el paciente, ¿no? Entonces, pues parte de esta experiencia, de la formación que tenemos y demás, es mejorar los resultados de aquellos pacientes que nos necesitan. Entonces, yo creo que nunca está de más salir afuera, ver, aprender y seguir siempre ahí como actualizándose, porque al final las cosas, la medicina es dinámica, o sea, no es lineal, Sí, o sea, es la dinámica, medicina es lineal. va cambiando y pues la idea es uno, mantenerse al ritmo de los avances y lo que se va estudiando y lo que va apareciendo en la literatura y así. Exacto. Y bueno, tú y Chuzo Carmen tiene experiencia tanto de 3 países. Sí. De México, después se vino para Panamá a hacer Así pediatría es. y después dije, bueno, ¿para dónde me voy? Al otro lado del charco. Así es, digo, en Se los fue 3 para España. países es completamente diferente, pero debo decir que el lugar que más me ha gustado definitivamente ha sido España. Y que también me ha abierto las puertas a otros países como el Reino Unido, Holanda, todo esto. He tenido la oportunidad de conocer profesionales de Italia, de Grecia,
de Francia, y realmente me ha encantado lo cordiales que han sido todos al momento de compartir información, porque por lo menos yo viniendo de Panamá, incluso teniendo la experiencia de haberme formado en México, me daba muchísimo temor, por ejemplo, preguntarle al doctor que se dedica en Italia a estudiar específicamente la microbiota, y era una persona tan cordial que realmente es lo que yo he aprendido, o sea, ver la manera en la que cada uno de ellos comparten su información sin ningún tipo de problema, abiertos a preguntas, y estas son las cosas que yo creo que deberíamos de meter en el sistema que tenemos nosotros ahora con nuestro nuevo proyecto. Bueno, cada vez que, por ejemplo, Kiriam, que nos quiso comentar un paciente, cada una va diciendo, bueno, yo de la vez que fue tal me parece que hacemos esto. Yo cuando estuve en Canadá vi que hacíamos también algo muy parecido a esto, y yo siento que de esa manera es que hacemos que la medicina inclusive sea mejor y nos respaldamos unas con otras. Así que eso me parece espectacular. Sí, la verdad que sí. Esa es una de las cosas que más me gusta de este proyecto. No sé si cada una quiere hablar un poquito de qué fue lo que hizo para que los que nos ven sepan más o menos qué es lo que hace cada una, no sé. Súper. ¿Laura? Laura, que es la capitana del barco sí, aquí. oye, pero ya me conocen, pero bueno, si alguien está viendo este episodio de repente empezandito, yo soy alergóloga, estudié medicina aquí en Panamá, en la Universidad de Panamá, y luego estudié pediatría en el Hospital de Especialidades Pediátricas, y me fui para Canadá después a estudiar alergología e inmunología, y ha sido tremenda experiencia. La verdad, me gusta mucho que en Canadá también se trabaja mucho en equipo. Los médicos en donde yo estudié, el hospital se llama Sick Kids Hospital, es uno de los más muy reconocidos a nivel internacional, a nivel mundial. Entonces, allá, sí, los médicos más reconocidos son súper humildes, la verdad. Sí, como tú la verdad dices, que eso es algo... sí, el jefe de docencia de los fellows era una persona que al principio pensé que, o sea, me daba como, me intimidaba, sí, ¿no? intimidaba, porque uno incluso no yo sé sabe que cómo fue el abordar doctor eso. que trajo a Canadá el newborn screening para inmunodeficiencia combinada severa, y tiene tantos años de trayectoria. Me acuerdo que cuando yo hice la entrevista para Canadá, yo me leí toda la biografía de ese señor, y yo dije que no puede ser que este señor me va a entrevistar. O sea, yo pensé que iban a ponerme a entrevistar cualquier otra persona, pero era este otro señor. fellow, una vez. Ajá. Y yo dije, este señor me va a entrevistar. Y para ellos era algo realmente gratificante, por lo menos así lo sentí yo, de tener a alguien de un país como Panamá, Sí. interesado en estudiar allá y empaparse de esto. Y todavía yo estoy en contacto con ellos. De hecho, tengo un caso que voy a presentar en 2-3 semanas más o menos, a principios de junio, en un mes, sí, de un caso de un paciente que tengo acá, que estamos pues investigando, porque tiene una variante en un gen que no estamos seguros si esa variante realmente es explica la manifestación clínica. Este tema de la genética de las inmunodeficiencias es bastante más complicado. Sí. Sí. Antes la inmunodeficiencia no se tenía tanto la asociación de las inmunodeficiencias con la parte molecular, la genética, pero ahora estamos estudiando este caso, y no sé, ellos siempre están súper disponibles para comunicarse. Pero yo tengo como una idea, o es la idea que yo me hice de la experiencia que he tenido afuera. Tal vez mucha gente la comparta, puede ser que sí, puede ser que no, pero es que yo pienso que para ellos, estos referentes a nivel mundial, cada fellow o cada rotante o cada persona que reciban y forman, o sea, habla de ellos como profesores. Entonces, una de sus prioridades va a ser, claro, hacerte parte del equipo, enseñarte todo lo que puedan, y que tú posteriormente, cuando te regresas a tu sitio de origen, pues puedas aplicar esos conocimientos, ¿no? Entonces yo creo que eso dice mucho como ellos de la parte de siendo profesores, siendo académicos. La mayoría de estos doctores, cuando tú los ves, llevan el título de profesor por delante. Exacto. Son PhD y demás. Entonces, claro, son referentes mundiales, y la formación que ellos nos dan, pues habla como que mucho de ellos y lo que hacen. Entonces, es la impresión que a mí me dio de todos los sitios que he recorrido, ¿no? Entonces ahí es donde tú te das cuenta la importancia que tienen, el esfuerzo también que llevan los programas de residencias, los fellows y demás, y que es algo que hay que de verdad que ellos se comprometen con esa parte de ser académicos y demás.
Sí, también pasa que como estas carreras, bueno, allá están asociadas a una universidad. Una Cuando universidad. están asociadas a una universidad, las cosas cambian. Acá en Panamá también estamos Sí, asociados a una sí. universidad, pero es algo relativamente nuevo. Ujú. Antes no era así, entonces la mentalidad yo pienso que estamos en Vamos proceso de encaminados. cambio. De Sí, cambio. yo creo que poco a poco estamos, Sí. estamos más encaminados Ajá. a esa parte académica. Ya las universidades están como enseñándole a los estudiantes, oye, la investigación es sumamente importante. Eso es. Están tratando como de crear todos estos programas para ayudar a los estudiantes como para que se vayan a estudiar afuera, ayudarlos con los STEPS. Y bueno, implementar pues la investigación yo creo que ya se está viendo un poco más aquí en Panamá y los estudiantes están como abiertos a querer aprender, a querer hacer proyectos. Sí. Entonces yo creo que estamos encaminados Así es. y bueno, así como en España y en Canadá y en Estados Unidos, la parte académica es sumamente importante, ¿no? Entonces, y lo que dijiste, Ana, de la educación, de Sí. ser educadores, Exacto. también es parte fundamental de ser médico, ¿no? Porque Claro. no solamente, ok, yo todo lo sé, pero a la par, lo de compartir tus conocimientos, pues te hace, yo creo que un poquito por arriba de todos los demás. Y bueno. Nosotros en cirugía tenemos como que una frase que es observa una, haz una y enseña una. O sea, me refiero a procedimientos. Entonces, claro, tú luego aprendes a hacer algo, te haces un experto en eso, pero te vuelves mucho mejor cuando le enseñas a alguien más cómo se hace esta cirugía o aquel procedimiento o aquella cirugía. Entonces, yo creo que tú también como profesional creces muchísimo más cuando te dedicas a compartir ese conocimiento y a enseñar a los otros que vienen pues, más abajo de ti, pues, que vienen después de ti o que están en esa fase de formación y aprendizaje. Sí, eso se aplica en la medicina en general, no en solo en general. cirugía. Todo lo que yo me pongo a explicar a los pacientes o las docencias que uno va dando, también eso te hace como reforzar esos conocimientos. Oye, después todo en las presentaciones. Sí, no salimos. Bueno, Sí, salimos un poco. Está bueno el tema. Bueno, yo soy la parte quirúrgica del grupo, soy cirujana general. La parte de cirugía general la hice aquí en Panamá, en el Hospital Gustavo Nelson Collado. Posterior a eso, pues apliqué al Fellow de cirugía pediátrica. Eso sí que lo hice acá en Panamá también, en el Hospital de Especialidades Pediátricas. Pero a lo largo de mis 2 residencias, pues he recorrido muchos sistemas de salud. Entonces, he hecho entrenamientos afuera. Hice recientemente un Fellow de cirugía robótica en París. Posteriormente pues me fui a España, a Valdebrón también, por allá me topé con Carmen, coincidimos varias veces. Así que estuve en Valdebrón una temporada viendo toda la parte de cirugía pediátrica, he rotado también en Italia y por último terminé mi fellow cerrando con una rotación en Estados Unidos con uno de los pioneros de la cirugía de mínima invasión infantil, que básicamente este señor ha hecho o ha influenciado mucho en todos los instrumentales que tenemos hoy en día para hacer cirugía mínimamente invasiva. Y que bueno, es el target para nosotros acá en Panamá empezar a mover un poco más la cirugía de mínima invasión infantil, ¿no? En adultos ya van un poco más adelante, pero en la parte pediátrica pues sí que hay que meterle fuerza ahí, vamos de poco a poco, pero esa fue una de las razones por la que fui con este señor, porque él es uno de los que empujó ahí para que se desarrollaran las distintas casas médicas el instrumental que tenemos actualmente para operar pacientes pediátricos, ¿no? Entonces básicamente fui a muchos sitios, o sea, sitios así como referentes en X o Y áreas, traté de ir allá y pues la idea es traer todas esas cosas acá a Panamá. Tú tienes experiencia de 5 países entonces. Sí. Panamá, Estados Unidos, Francia, Italia y España. Sí. Okay. Sí. Carmen estaba en 3 países. Sí, bueno. Nosotros nos quedamos cortas en 2. Jamás. Nos tenemos que ir. Jamás. ¿Cómo te cortas? Bueno. No, porque es que ustedes tienen una formación completa y Exacto. entera. O sea, tú en Canadá y Kirian en Estados Unidos. O sea, nosotros tuvimos temporada larga, pero bueno, y Carmen que tiene su formación también entera Y todavía podemos seguir formando. Sí, en España. sí, Sí. exacto.
Eso Así que, no, y esto es de nunca acabar. Esto va a ser toda nuestra vida, estando aquí viendo y haciendo y cursos y demás. Y, bueno, Y congresos, seminarios, exactamente. Exacto. necesitamos apoyo del gobierno, presupuesto para estas cosas. Pero sí, sí, yo creo que ese es como la esencia de esto, no parar, o sea, estar Innovando. actualizándose, innovando, o sea, no parar, no quedarse quieto. Exacto. Porque la verdad es que al final del día uno no lo hace por uno, es que uno lo hace por el paciente. El que necesita estas cosas son los pacientes. Entonces, cada cosita, cada cambio que nosotros hagamos es o sea, pensando en mejorar todo lo que vaya a pasar después de X o Y tratamiento y que el paciente le vaya bien y que se vaya para su casa bien. Sobre todo nosotros que nosotras, que trabajamos con niños y lo que sea que hagamos en esa etapa es algo para toda la vida. O sea, para toda la vida. Se va a repercutir. Así Exacto. es. Así que hay que meterle fuerte. Sí, incentivar a las nuevas generaciones también para que vayan estudiando especialidades y si pueden irse afuera del país también. También. Que bueno, como tú dices, necesitamos apoyo del gobierno. Necesitamos. Sí, total. Sí, o sea, saber que hay un eso mundo sale allá gratis. afuera y que hay opciones y que hay Ajá. posibilidades de formarse y demás y bueno, y que esto no acaba. O sea, la educación tiene que ser Para toda la vida. Para toda la vida. Exacto. Sí, no solo en medicina, en todo, porque En todo, en en todas todo. en todas las carreras la gente debe mantenerse debe mantenerse actualizándose, porque no es una cosa de quedarse en lo básico. Si hablamos de, Tal cual. exacto, cómo fue la trayectoria de mi carrera de medicina, pues empecé estudiando medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Empecé haciendo en el campus en el puerto de Veracruz y luego allá es un poco distinto porque aquí nosotros dividimos el internado en primer año y segundo año. Nosotros allá el primer año lo hacemos también a nivel hospitalario. Yo lo hice en el Hospital Español de la Ciudad de México y el segundo año hay muchas opciones para hacerlo. Nosotros le llamamos servicio social. Yo lo hice en investigación en el Instituto Salvador Subirán, que también está en la Ciudad de México, en investigación, en hematología y oncología. Es decir, ya desde ese entonces ya a mí me estaba llamando la atención el tema de la investigación. De allí entonces regreso a Panamá y decido tomar la especialidad de pediatría. La tomo al igual que todos en el Hospital de Especialidades Pediátricas. Culmino y estando en el tercer año de la especialidad, se me plantea la oportunidad de entrar a la especialidad que siempre soñé. Desde que me acuerdo siempre me ha gustado gastroenterología y siempre he tenido un especial interés en el hígado. Entonces, algo que recuerdo que a mí me llamó demasiado la atención, porque todo el mundo que, oye, pero ¿por qué te fuiste a España, si México, Argentina, que Chile, que si Brasil? Y yo, aquí te va la explicación. Lo que pasa, lo que te A mí me dicen lo mismo. Lo que pasa es que en España es donde primero, es el primer país en el mundo donde se realizan trasplantes. Esto lo tenemos que saber. O sea, es el primer país donde hay una mayor prioridad para donar, no sucediendo en la mayoría de los países del mundo. Teniendo esto en cuenta, tienen mayor experiencia en todo lo que es trasplante hepático. Cuando me puse a hacer el screening de este sí, este no, este sí, este no, pues llama la atención que justamente dentro de España se encuentra Barcelona, como la ciudad que brinda la oportunidad de realizar el fellow de gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica. O sea, que tú no solo sabías que querías gastro, sino que ya ibas más allá y tú sabías que lo tuyo era el hígado. Por supuesto, porque si tú te pones a buscar planes de estudio, tú vas a encontrar siempre planes de estudio de gastroenterología, de hepatología y de nutrición pediátrica, específicamente en los lugares punteros en estos estudios. ¿Cuáles son estos lugares punteros? Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, algunos sitios de Italia y de Francia y algunos sitios de España y Alemania. That's it. Pero si tú te quieres poner a buscar gastroenterología y nutrición a secas, tu abanico se te abre un poquito más. Pero mi interés específico era tener esta experiencia de primera mano, participar de un trasplante que nosotros tuvimos la oportunidad de hacerlo, porque aparte de esto coincidió que cuando Ana tuvo la oportunidad de rotar
en Valdebrón, Ujú. a mí me tocó como parte de mi fellow O estar sea, que en estábamos las Valdebrón. dos en el mismo... Y nos en el mismo encontramos grupo. allí y literal nos tocaba compartir pacientes. Ella pasaba con el servicio de cirugía pediátrica, evidentemente, de digestivo, y yo pasaba pues con el departamento específico de trasplante hepático de Valdebrón. Que bueno, fue una de las rotaciones que para mí fueron las más bonitas, retadoras. Sí, la gente dirá, bueno, mi rotación terminaba a las 7, yo me quedaba ahí hasta las 12 de la noche viendo pacientes. O sea, era espectacular. Pero bueno, básicamente ese fue mi recorrido y por eso es que todo el mundo se pregunta, pero ¿por qué te vas a España? Y yo, bueno, y estando en España, da la casualidad que tengo la oportunidad por parte del equipo español de empezar también a ir a otras partes de Europa y nutrirme un poco más en cuanto a nutrición, en cuanto a patología, porque eso es lo bonito de ellos. Ellos te van como sembrando esto de, bueno, ya te estamos formando en esta especialidad, pues quiero que también aprendas esto, y cómo lo hacen allá en Italia, cómo lo hacen en tal parte. Y luego cuando vienes nos comentas a ver qué te pareció y cuáles son las diferencias con nosotros. Entonces eso fue mi recorrido básicamente. No sé. Básicamente. ¿Y por qué me fui para allá? Eso que dijiste, a mí también me pregunta mucho la gente por qué Canadá. ¿Por qué Canadá? Porque aquí todos los alergólogos se van a estudiar a México. Exacto. Es como que no existe otra opción. Entonces, 2 razones, básicamente. Primero, el acceso que tenemos nosotros en Canadá y en otros países que no tiene México es el acceso a los diagnósticos genéticos o moleculares. Allá no hay acceso tan fácil a eso. Yo llegué a ver tantos diagnósticos moleculares como no tienes idea. Llegar a fondo de verdad al diagnóstico. Lo otro es el newborn screening. En Latinoamérica no hay ningún país que tenga, solamente Brasil, perdón. Brasil es el único país que tiene acceso a newborn screening, o sea, a tamizaje neonatal para diagnosticar de antemano una inmunodeficiencia primaria. Entonces, eso, o sea, son cosas claves, las razones claves por las que yo hice ese esfuerzo. Bueno, es que al final, por ejemplo, yo en mi caso, ¿por qué te fuiste por todos estos países básicamente del primer mundo? Y es que manejan una cantidad de insumos, de recursos, tecnologías, o sea, yo incluso llegué a ver hospitales de segundo nivel que ya tienen plataformas robóticas, siendo hospitales de segundo nivel para operar pacientes de todo tipo. Entonces, claro, eso es una razón de peso de por qué uno elige estos destinos, así que no es lo habitual que... Sí, a mí me da risa porque allá nosotros mandábamos los paneles genéticos de inmunodeficiencia, era como acá mandas un hemograma. Ajá. Así. Literal. Y se quejaban porque el panel genético era chiquito, nada más era de 250 genes. ¿Cómo es posible que nada más tiene 250 variantes? Y acá en Panamá dice que no tengo ninguna. Es que allá cualquiera, lo mismo en cirugía pediátrica, o sea, cualquier cosa que veían rarita así, vaya a su perfil genético, su panel genético y demás, y uno acá se queda esto, hombre, interconsulta genética. Sí, pero podemos hacer la diferencia y hacer que esas cosas pasen aquí en Sí. Panamá. Bueno, es que, a ver, si tú no lo vives, no lo ves, no aprendes de ello, cómo tú generas la demanda. Entonces yo creo que eso es una razón de peso como para ir a estos sitios así que son como referentes en este tipo de cosas, ¿no? Porque es que, ya te digo, si no lo ves, si no lo vives, sí, tú lo puedes leer en la teoría, pero es que si no lo ves, no lo sientes, no lo experimentas, ¿cómo tú generas la demanda acá en un país como el nuestro si no has tenido como ese tipo de contacto? Entonces creo yo que, por lo menos esa es una de las razones por la que yo hice todo este peregrinaje que hice durante mi formación como cirujana general y como cirujana pediátrica. Sí, a mí lo que me gustó mucho fue aprender a trabajar by the book, o sea, con el protocolo en la mano. Sí. Yo creo que todo. Todas, Yo sí, también. con todo. No, a ver, yo creo que ahorita deberíamos tomar un hemograma, no, eso no funciona así. O sea, literal, aprender a trabajar con el protocolo y también entender que el protocolo es una guía, porque también lo de hoy en día es hacer los tratamientos a medida del paciente porque no van a ser estrictamente iguales a un protocolo. Pero eso fue algo que también te enseña a trabajar de una manera más sana, porque a veces nosotros mismos nos agobiamos si no trabajamos de una manera ordenada.
Eso es algo que me gustó muchísimo de trabajar allá, aprender a protocolizar absolutamente todo. Que vaya, llega un punto en el que yo protocolizaba hasta mis fines de semana. O sea, porque allá... Si no, no. Explícame el protocolo del fin de semana. A ver, ya literal sabías que el sábado podías dormir un poco más, pero como específicamente en Barcelona, no todos los domingos abren todos los locales. Eso es toda Europa. Yo creo que los eso es domingos toda están todos Europa. cerrados. Pero Sí. eso para mí, yo dije, Dios, pero es que yo necesito tener todo abierto siempre, no puede ser. Puntito para Panamá, aquí tenemos las cosas abiertas. Eso sí, yo decía, eso sí te puedo decir que es la parte negativa, que yo dije, no puede ser que yo los domingos no pueda irme al Corte Inglés por lo menos a mirar, así no puede ser. O sea, yo así como que no puede ser. Entonces ya llega un punto en que te organizas, bueno, me despierto un poquito más tarde, me hago mi desayuno, organizo todo. Si estoy en modo sport, me pongo a correr, o si estoy en modo reposo, pues no hago deporte. Y de ahí me pongo pues a ir al supermercado, literal con la lista de súper. Bueno, y con el plus de todas las cosas que venden allá, que si los tipos de panes y todo este rollo. Pero protocolizaba mi sábado, literal, para que el domingo fuera un día zen y me ponía a estudiar y cosas así. O sea, llegó un punto en que organicé tanto mi semana que yo digo, bueno, esto tiene sus cosas positivas también para el estilo de vida. Claro. Sí, entonces yo inclusive me di cuenta que me rendía más el tiempo. Aquí en Panamá, que tenemos abierto todos los días, no me alcanza el tiempo. Entonces yo digo, a ver, algo estamos haciendo mal. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, tiene algo de bueno protocolizar absolutamente todo. Todo, hasta la vida. O sea, literal, o sea, a mí me pareció... Sí, ya. Algoritmos de manejo aquí, de la vida diaria. Sí, literal. Falta Kirian. Así, no ha Kirian, mencionado su cuéntanos. Bueno, la medicina, como lo habías mencionado Laura, la hice aquí, la hice en la Universidad Latina. Luego, pues aquí en Panamá hacemos los 2 años de internado, tanto en la ciudad como en el interior. Cuando ya estaba en el interior, ya yo sabía que yo quería pues estudiar afuera. Así que lo que hice fue pues irme a estudiar los STEPS. Me quedé aproximadamente casi 5 años en ese lapso después del internado. Hice todos mis STEPS y bueno, se me dio la oportunidad de hacer una maestría. Hice una maestría en salud pública, regresé a Panamá porque dije que quería hacer pediatría. Así que pues apliqué a pediatría acá y bueno, lo hice pues en el Hospital de Especialidades Pediátricas. Estando ya en el 2º año, fue ahí donde empecé como a ver otros programas de Estados Unidos. Vi el de Sick Kids, que también pues me llamaba la atención. Vi algunos en España, pero en España solamente en infecto era como 1 año y medio y acá pues no me lo iban a convalidar. Exacto. Así que nada más tenía pues 2 opciones. Y bueno, el de Estados Unidos, las entrevistas me fueron llegando y al final pues hice match en Nueva York. Allá en Estados Unidos son 3 años, así que yo creo que siempre supe que me iría allá, ese era como mi sueño. ¿A qué hospital te fuiste? Montefiore, Montefiore. queda en Nueva York. No, Entonces, bueno, una de las cosas que más me gustaba allá, pues ahí nació como el amor a la investigación, ya como que estaba ahí, pero floreció un poquito más. Allá también pues veíamos muchos pacientes de trasplante, eso era todos los días, pasábamos ronda con intensivo, con los de hepato, era muy dinámico y pues el equipo todos juntos en la mañana tempranito. Eso es. Entonces, trasplante es una de las cosas que yo estoy esperando, que Ana se decida a hacer trasplante para entonces... Por favor. Aquí está la la gastropatóloga hepatóloga. y acá pues vemos la parte infecciosa. Sí, no, o sea, al final, mira, o sea, todo lo que hemos dicho, o sea, todas coincidimos en lo mismo, trabajo en equipo, o sea, todo va de la mano. O sea, es que nadie puede tirar para un lado, el otro para el otro, porque es que no funciona, o sea, es trabajo en equipo. Y yo creo que al final del día esto es lo que queremos reflejar en la clínica, que es el proyecto que tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina. Y es esto, teamwork, o sea, medicina basada en evidencia, que no sea nada más como un hashtag o un pregón que la gente siempre dice, pero que sea una realidad, ¿no? Medicina basada en evidencia, investigar, publicar,
Es duro, no es fácil, eso nadie te lo enseña, Sí. uno va aprendiendo a los golpes, pero es muy gratificante. Cuando tú generas conocimiento, cuando tú lo ves publicado en un journal y demás, o sea, es como, te sientes como pretty, como que wow, o sea, mi nombre ahí, Todo lo que sufrí, todo lo que sufrí, o sea, todas esas horas escribiendo. exacto, para llegar a ese punto, Ujú. cuando sales en el paper y demás, pero detrás de eso hay una cantidad enorme de trabajo. exacto. Salió. Pero, o sea, al final yo creo que de todo lo que hemos hablado, todas llegamos a lo mismo, o sea, trabajo multidisciplinario y trabajo en equipo. Y es que al principio uno piensa de que qué puedo tener yo en común con Inmuno, más de lo que uno piensa. Más de lo que uno piensa. ¿Qué puedo yo tener en común con Infecto? Bueno, con Carmen Gastro, bueno, ahí vamos un poco, pero es que al final las enfermedades son más allá que síntomas y signos clínicos, o sea, hay un montón detrás de eso. Entonces, pues sí, o sea, Sí, la verdad es que definitivamente. yo las estoy oyendo aquí y estoy wow, estoy con unas duras de la pediatría, con unas Sí. fuertes de la pediatría, y la verdad es que top. Sí, la verdad que sí. Y que vengamos de lugares distintos. O sea, a mí me genera interés cómo lo hacen en Canadá, cómo lo hacen en Nueva York, en todos los lugares que has ido. Entonces, a mí sí me gusta. Yo sí soy de preguntar. pero tú fuiste. Yo sí soy de Espérate, preguntar, ¿y cómo lo hacen allá? Yo sí soy sumamente preguntona. O sea, a veces me paso, pero la verdad es que eso es lo que me nutre y luego nadie nos echa cuento. O sea, Al final, Pero sabes que nosotros teníamos, no sé, me vino a la mente la idea. Nosotros teníamos una clínica, los miércoles era la clínica de IBD, de enfermedad inflamatoria intestinal, que era Ujú. en conjunto gastro con inmunología. Teníamos una Es clínica que, de a eso ver, y ahí hacían algo así. enfermedad inflamatoria intestinal es una eso es unidad. Es una unidad dentro de gastroenterología. Es completa. Es como si te metieras en otro servicio distinto. Tienen su propia enfermera, su propia. No es que llamas a la psicóloga del hospital o a la enfermera que está por ahí, no. Es la Tiene su propio- enfermera que está entrenadísima en enfermedad inflamatoria intestinal. Tienen un teléfono que allá le dicen buscador, por eso es que le dicen el busca, donde los pacientes pueden llamar a preguntar realmente lo que ellos se les ocurra o la duda que tengan, y eso le da tranquilidad tanto al paciente como al papá. Tienen protocolizado para qué se utiliza el busca. O sea, les explican a los papás cuáles son los motivos tanto para ir a un cuarto de urgencias como para llamar al buscador o como para escribir un correo electrónico. O sea, que pienso que a veces eso es lo que en Panamá nos hace andar un poco atolondrados. Es que me pasa fiebre, pero ¿qué hago? O sea, no. O voy a la poli, ¿Qué hago? o voy ¿Qué a hago? centros- No educamos a los pacientes de qué es lo que Entonces, tienen que hacer. Claro, y ellos hacen una cantidad de actividades para mantener al paciente consciente de que su enfermedad existe, pero que puede tener un estilo de vida normal. Aparte de esto, tienen, apenas se detecta que es un paciente que es, como te digo, un nuevo caso de enfermedad inflamatoria intestinal, se activa toda una cadena multidisciplinaria. No, pues le avisamos a la psicóloga, a la trabajadora social, a la pediatra de cabecera, le avisamos a todo el mundo para que sepan que este nuevo diagnóstico en qué momento está. Si es un brote grave, qué tipo de brote es. Y todo esto también, la enfermera le va a dar docencia al paciente, a los familiares o a los cuidadores de qué va esta enfermedad. Entonces, por eso es que ellos pueden decir que tienen una unidad con todas las de la ley, porque no es solamente hacer las reuniones del paciente con la gente de IBD, sino todo lo que hay detrás de un solo paciente. O sea, yo me atrevo a decir que aprendí muchísimo de esa unidad en específico, que sería una meta muy ambiciosa que me gustaría tener aquí. Sí es cierto que no tenemos la misma casuística en Panamá de enfermedad inflamatoria intestinal, que allá a la semana aparecían 7 nuevos casos. Eso acá en Panamá es que no sucede así. Pero lo bonito que es aprender a manejar esa enfermedad en específico es fantástico. Las cosas van cambiando. También ahora Sí. está el Very Early Onset Sí, IBD, que tuvimos que- pacientes allá que también. Son bebés menores de 5 años, que De 2 presentan, años, de sí, 2 sí. años que presentan la patología. Exacto. Entonces, estos son casos que son punteros a nivel mundial y que España es de estos sitios donde
preguntan y se protocoliza qué hacer cuando tienes un very early y que tienen la experiencia y la casuística. Tenemos, me acuerdo mucho, teníamos un día a la semana que le decíamos los desayunos inflamatorios, que de desayuno no había nada, pero sí eran 2 horas hablando de todos los pacientes que estaban en el servicio. Los dividíamos pacientes nuevos, pacientes que estaban a cargo de cirugía, pacientes inclusive que íbamos a hacer el traslado a adultos, y todos los pacientes se los sabía el equipo de enfermedad inflamatoria intestinal. Que esto es algo que yo te lo puedo decir, pero el hecho que un equipo conozca a cada uno de sus pacientes y se actualice de cómo van una vez al mes, eso es una cosa de otro mundo. O sea, a mí me flipaba. A mí se me iba, o sea, yo quedaba así, y todos allí escuchando cómo iba, está peor, no, mira que recayó, que mira que hablé, y hablaba la enfermera, no, mira, es que hablé con ella ayer y presentó tantas evacuaciones, y tú así de Dios mío. No, y ahí... ¿Cómo dominan a sus pacientes y los tienen controlados? Eso es, wow. Y estoy segura que Estados Unidos es la Sí. misma historia y Canadá también es la misma sí. historia. Y ahí, voy a sacar a flote la parte de cirugía de adultos, que también, o sea, es parte de mí, nunca voy a dejar de serlo, pero hay algo que a mí me llamaba mucho la atención, y es la transición. Claro, la transición. Ellos tienen esto bien Sí. estructurado. Súper estructurado. Cualquiera de estos niños con enfermedades crónicas y demás, ya sea el tracto gastrointestinal o demás, que cuando crecen y que van a llegar a la vida adulta, ¿cómo tienen protocolizado esa transición entonces para venir con los cirujanos adultos, con el gastro de adultos, infecciosas de adultos? O sea, y eso fue algo que a mí me llamó la atención a otro nivel, y entender, y que me llevo también, que no somos una isla. O sea, la parte pediátrica eventualmente se toca con la parte de adultos. Es que este niño va a crecer en algún punto, y ese niño va a pasar con todo su equipo de médicos de adultos, y que en verdad tenemos que trabajar de la mano, o sea, y tenemos que hablar el mismo idioma. Entonces, entender que no somos islas, o sea, que no puede ser que la infantil ande por un lado y luego la general anda por otro, sino que saber que, o sea, estos niños van a crecer y van a llegar allá, a la parte de adultos, y que tenemos que estar en contacto siempre. Y eso era algo que a mí me, o sea, como tú dices, flipaba viéndolo allá, o sea. La verdad es súper importante la transición de todos estos pacientes, sobre todo los pacientes crónicos, ¿no? Sí, los crónicos. Que la transición a la parte adulta siempre es un desafío. Es un desafío. Ajá. En Canadá también habían desafíos, sí. Como era otro hospital, entonces a veces a veces era complicado también, claro. No era disque tan fácil como que, pero la verdad que todo estaba así como organizado, sí. todo protocolizado, como tú dices también, así mismo, con pasos y todo. Y lo que el paciente, y ahorita que estabas comentando de que el paciente llamaba, acá también los pacientes tenían, sobre todo los con inmunodeficiencia, y los de alergia también tenían un número aparte al que llamaban. Entonces, había una enfermera que estaba disponible para todos los pacientes que venían a la clínica de alergia. Ella contestaba cualquier llamada de cualquier cosa, sobre todo porque las pruebas de alergia a veces pueden tener disque, de repente, sobre todo en algunos pacientes en particular, podían tener alguna complicación, sobre todo algunos retos orales. Entonces la enfermera contestaba las llamadas hasta las 5 de la tarde. Después de eso era yo o alguno de los residentes que tenían a las 11 de la es que la noche, por favor. Ay, a veces llamaban, dije, doctora, es que cualquier cosa que a veces no tenía que ver con la enfermedad, pero bueno, sí. Pero sí, bueno, o sea, es un recurso que... Tenían eso que... No, y es un recurso que es se un tiene, recurso, exacto. porque así tú puedes... A ver, habrá muchas cosas. Uno de los principales problemas que tenemos aquí en Panamá es la saturación de los cuartos de urgencia. Totalmente. Exacto. Saber que puedes llamar a alguien para que te diga, Totalmente. ¿sabes qué? Mira, Esto, aquello. puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, Exactamente. y no tener que recurrir al cuarto de urgencias. Exacto, y así tú puedes organizar, filtrar, optimizar el recurso o lo que tenemos, con el simple hecho de que haya una línea telefónica para que tú Claro. puedas preguntarle, Y si oye, el niño está así, así, ¿qué hago? Sí, Y si también estás así, inmunosuprimido, exacto, exacto, una lista y que no, si le pasa, ajá. si tiene fiebre, haga esto, si Exacto, tiene que exacto. hacer esto, y así. Y a veces ellos, sí, o sea, tenían todo protocolizado así por parte. Sí, sí. Qué bonito, ¿no? La verdad es que bueno, o sea... Yo considero que sí se puede. Ana sabe que yo soy sumamente positiva. Carmen, ella está obsesionada porque ella quiere hacer un comité
Entonces, Todo el eso es tiempo. como su bucket list, el comité. Ay, yo quiero hacer tantas cosas aquí en Panamá. Pero es que sí se puede. Yo pienso, yo sé que a veces, Positiva. exacto, no, a veces no está el tiempo, a veces no está, como te digo, la voluntad de X profesional, pero con que 1, 2, 3 tengan la voluntad de querer participar Claro. de un comité o de alguna unidad, porque yo sí creo que un comité, una unidad tiene que tener una organización y un porqué de su creación. O sea, yo sí creo que si tenemos, vamos a decir, algo que allá era sumamente raro, por ejemplo, es la anemia falciforme. Ah, sí. Eso allá es, ¿qué? ¿Esto cómo es? Sí, y ¿Eso acá cómo nosotros lo tenemos hacen? un montón de Entonces, anemia falciforme. Claro, entonces son cosas que podríamos, ¿por qué no protocolizar si son propias de Panamá? ¿Sabes? Entonces, que allá, para ellos preguntarnos a nosotros cómo le hacen, es algo que realmente a ellos les llama la atención. Así como yo voy allá a ver cómo le hacen con el trasplante hepático, con esta fluidez que tú te quedas así como, ¿cómo Pero es que lo también, haces? también es cierto que tienen una cultura de donación de órganos que... O sea, hay cosas... Sí, pero es una ley. Yo antes pensaba, ay, qué lindo. No, es una ley. Pero, o sea, es que Ujú. aquí también existen leyes, Carmen. Lo que pasa es que hay que trabajar a la gente, o sea... Hay que educar, como dijiste hace un rato. Sí. Hay que Eso sí educar. creo, hay Educar. mucha creencia mágico-religiosa primitiva que hay que dar muchísima docencia. Yo sí creo que Docencia tanto a los padres, a todo el al mundo. profesional médico de otras áreas también, porque yo quiero aprender cosas de gastro, cosas de cirugía, cosas de infectología que no sé, así como ustedes también de inmunología, de, Total. y de alergología y de Total. cual neuro, qué sé yo, de hemato, de todas las especialidades. Claro. Así es. Bueno, chicas, hoy ha sido un tremendo episodio Sí. con mis socias. La socia. Bueno, vamos a estar ubicados en el piso 11 de la Torre A de Panama Clinic. Pronto vamos a abrir, esperemos que sea... Por ahí les principio anunciamos la principios fecha, de principio de junio. junio, por ahí anunciamos la fecha. Y bueno, Chan, el chan, grupo chan, se va a chan. llamar Ti, ti, ti. Medcare and Kids, Ajá, porque Medcare and Kids. pues tanto Laura como Ana, pues ellos también ven adultos, así que queríamos como que unir esa parte de adultos con pediatría. Así que bueno, esperemos Ah, que bueno. Sí, así nos es. veamos pronto. Así es, nos vemos pronto, nos vemos en Medcare and Kids. Medcare and Kids. Gracias. Chao.